buenos días, alumnos, alumnas en casa. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy titula Los animales vertebrados invertebrados. Bien, tal vez muchos de ustedes tengan una mascota en casa, por ejemplo, un perrito, un gatito, a un periquito o de repente a un hámster, ¿verdad? ¿Y qué animales serán ellos? ¿Vertebrados o invertebrados? Pues son vertebrados. ¿Por qué? Porque cuentan de huesos, es decir, tienen huesos y también de una columna vertebral. Bien, en cambio, en el caso de las mariposas, las moscas, las hormigas, ellas no tienen huesos, por lo tanto son animales invertebrados. Vamos a detallar un poco más de ello. Acompáñenme. Empecemos con los animales vertebrados. Los animales vertebrados tienen esqueleto y a su vez una columna vertebral formada por vértebras. ¿Qué son las vértebras? Son los huesos que conforman una columna vertebral. Bien, recordemos que ya habíamos hablado sobre los huesos. El conjunto de huesos, ¿cómo se le llama? Pues esqueleto, ¿bien? Así como nosotros tenemos un esqueleto, de igual forma pasa con los animales. Los animales tienen un esqueleto que les permite tener movimiento, proteger los órganos principales como el corazón, los pulmones, etc. Sostener también el cuerpo y dar forma al cuerpo del animal, ¿verdad? ¿Y cuál será la clasificación de los animales vertebrados? Bien, como verán en la imagen, se clasifican en mamíferos, en aves, reptiles, anfibios y por último en peces. Comencemos a detallar cada uno de ellos. Los mamíferos. ¿Qué características principales tienen los mamíferos? Pues vamos a considerar a tres. La primera, tienen 4 extremidades. La segunda, son de sangre caliente. Y la tercera, su piel está cubierta de pelo. Bien, un ejemplo sería la vaca, los perros, el caballo, etcétera, etcétera. Las aves. Sus características principales son las siguientes. Tienen 4 extremidades y 2 de ellas son las alas, las cuales les permite volar. Bien, son de sangre caliente y la mayoría vuelan, como el caso de las palomas, los gallinazos, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas aves que no vuelan, como es el caso del pingüino, la avestruz y el ñandú. ¿Qué otra característica tienen las aves? Pues su piel está cubierta de plumas y tienen pico. Pasemos a los reptiles. ¿Cuáles serán sus características? Pues las siguientes. Respiran por pulmones, son de sangre fría, su piel está cubierta de escamas, así como los peces, ¿ya? Se desplazan reptando, es decir, arrastrándose por el suelo. Algunos tienen patas, como es el caso de la tortuga, de los lagartos, de los cocodrilos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué reptiles no tienen patas? Un claro ejemplo sería la culebra, la serpiente. Los anfibios. Sus características son las siguientes. Tienen 4 extremidades y alguno de ellos cola. Son de sangre fría, tienen que vivir cerca del agua, porque parte de su vida es en el agua y también en la tierra. Otra característica importante es su piel. Su piel es desnuda y tiene que estar húmeda. Bien, un ejemplo claro de los anfibios serían las ranas, los sapos, las salamandras. Y por último tenemos los peces. Sus características son las siguientes. Respiran por branquias, es como sus pulmones. En el caso de nosotros las personas, respiramos por pulmones, pero en el caso de los peces respiran mediante las branquias, ¿ya? Son también de sangre fría, su piel está cubierta de escamas y siempre viven en el agua. Pasemos a los animales invertebrados. ¿Qué dijimos que eran los animales invertebrados? Aquellos que no tienen esqueleto interno, es decir, no tienen columna vertebral. Todos los invertebrados ponen grandes cantidades de huevo y posteriormente se vuelven en adultos.
¿ya? Algunos tienen conchas o caparazones externos para protegerlos, como es el caso del caracol, del escarabajo, etcétera, etcétera. Pero también hay otros animales que no tienen algo que les proteja, como es el caso del gusano, de la lombriz, etcétera. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Muy sencillo, de los animales vertebrados y de los animales invertebrados. Los animales vertebrados se caracterizan porque tienen una columna vertebral, tienen huesos, ¿verdad? Hemos visto acerca de su clasificación también. Mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, ¿bien? Y por el otro lado, los animales invertebrados no tienen una columna vertebral y por lo tanto no tienen huesos, ¿verdad? ¿Qué más? Hemos dicho que hay ciertos animales invertebrados que tienen, por ejemplo, algo que les cubre, algo duro, ¿verdad? En su cuerpo, como es el caso del caracol. Pero hay otros animales invertebrados que no tienen nada que los cubre, como es el caso del gusano, de la lombriz. Bien, de esta manera culminamos la clase del día de hoy. No olvidarse de realizar las actividades de la separata y bueno, conmigo será hasta la siguiente clase. I keep a photograph.